ustedes, amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos de su amor, por darnos de su bondad, por tener misericordia de cada uno de nosotros, por permitirnos estudiar su palabra bajo la dirección del Espíritu de Dios. Le damos gracias a Dios porque por medio de su palabra nuestras mentes, nuestros corazones tienen una actitud correspondiente a la voluntad de Dios mediante la aplicación del Espíritu de Dios. Seguimos estudiando, hermanos, el capítulo 8. Creería de que el día de hoy vamos a dar finalización. Vamos a estar estudiando específicamente de los versículos 26 al 40. El título del mensaje del día de hoy es Evangelización bajo la dirección del Espíritu Santo. Evangelización bajo la dirección del Espíritu Santo. En este momento, hermanos, nosotros vamos a poder ver cómo es que la providencia de Dios, que es gloriosa, que es a la misma vez misericordiosa, permite que Felipe, el evangelista, después, ¿verdad?, de estar en Samaria, en un gran avivamiento donde muchos samaritanos se estaban convirtiendo al evangelio de Jesucristo, estaban siendo personas transformadas, guiadas por el Espíritu de Dios, bajo la evangelización que este evangelista presentó. Ahora es dirigido en otra dirección por medio del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo es que Dios está usando a Felipe para poder evangelizar a un hombre etíope, que es de Etiopía. Los de Etíope eran de color negro, hermanos. Los cabeza quemada les llamaban en ese entonces. Era de Etiopía, una región de África. De modo que ustedes pueden ir viendo cómo es que la providencia de Dios va alcanzando a muchas personas, a las personas gentiles a la misma vez. Y este hombre, hermanos, había recorrido desde su lugar natal hasta Jerusalén 1500 kilómetros. Ustedes pueden observar cómo es que el poder de Dios hace de que este hombre esté interesado en quererlo ir a adorar. Y a la misma vez cómo es que Dios envía a un ángel que es un mensajero para que se acerque a Felipe y le diga a qué lugar ir. De modo que nosotros vamos a ir viendo cómo es que este etíope eunuco es transformado, es cambiado, y es ahí donde vamos a poder escudriñar conforme a la voluntad de Dios cómo es que el Espíritu Santo está dirigiendo a Felipe para que pueda evangelizar, para que pueda proclamar las buenas nuevas de salvación a este etíope eunuco. Este hombre eunuco era un funcionario de la reina de Candace, se dice, de modo de que se castraban a estos hombres porque se entendía de que ellos estaban al servicio de la realeza. Ellos estaban cuidando a muchas reinas, a las esposas de los reyes, a las princesas, a muchas doncellas, de modo que una forma de poder asegurar, ¿verdad?, de que estos hombres no las iban a tocar era castrándolos a ellos. Y así es como se ve el escenario aquí desplegado en la palabra de Dios, cómo es que le llega la salvación a este hombre y el Espíritu Santo llenando siempre a Felipe. De modo que vamos a estar leyendo a partir del versículo 26 hasta el 40, ¿verdad?, del capítulo 8 del libro de los Hechos. De modo que vamos a leer la palabra de Dios, amada iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate
y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oremos. Bendito Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, estamos delante de tu presencia, oh Señor, para poder conocer más de ti, de tu poder, de tu unción, de tu carácter, de la dirección bajo el poder del Espíritu Santo, oh Señor, usando de sobremanera extraordinaria a este evangelista Felipe. Padre, permítenos escudriñar esta escritura, oh Señor, para poder glorificarte, poniendo por obra la misma. Permítenos, oh Señor, tener el entendimiento, ya que el Espíritu Santo es quien lo abre, es quien nos da el entendimiento y nos guía a toda verdad y a toda justicia, oh Señor. Permítenos ser personas más llenas del poder glorioso de tu Espíritu Santo para la alabanza de tu nombre. Sostén al expositor de tu palabra, oh Señor, que pueda presentarse delante de ti como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad, para que no tenga nada de qué avergonzarse, como el apóstol Pablo se lo dijo a su discípulo amado Timoteo. Que la iglesia pueda salir edificada, oh Señor, consolada, que pueda ser verdaderamente enseñada a través del poder glorioso de tu Espíritu Santo para la alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias, mi buen Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Es interesante lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros mediante el poder de Dios llevado a cabo en acción, porque nos muestra con exactitud precisa el poder de Dios, la sabiduría de Dios, cómo es que obra Dios, cómo es que piensa Dios, cómo es que actúa Dios para poder llevar a cabo la salvación, no solamente al pueblo judío, sino que al pueblo samaritano, como lo vimos el domingo pasado, y también a las personas gentiles, ¿verdad? No pertenecientes al pueblo de Israel. Hermanos, el único propósito que Dios tiene para la humanidad, para cada uno de nosotros, es que seamos moldeados, formados y transformados, hermanos, verdaderamente a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Y eso solo lo puede hacer el Evangelio, solo lo puede hacer la palabra de Dios. De modo que usted puede observar cómo es que después del gran avivamiento que estaba sucediendo en Samaria, Felipe es dirigido por el Espíritu de Dios y a la misma vez por un ángel que es un mensajero a quien Dios envió
para que pudiera él ir en otra dirección, en otro camino, a un desierto. Él en ningún momento cuestionó a Dios o se opuso a la voluntad de Dios, viendo el gran avivamiento, viendo las vidas transformadas de los samaritanos. Él fue un hombre que supo ser sumiso a la voluntad de Dios, un hombre que respondió en obediencia, agradando a su Dios, porque en esencia es así como cada uno de nosotros debe de responder al llamado de Dios, en obediencia, para poder verdaderamente estar caminando en rectitud de corazón, agradando a nuestro Padre Celestial en todo tiempo, en todo momento. El título del mensaje es la evangelización bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios usa a hombres para poder llevar la palabra de Dios. Él ha usado a estos hombres a quien previamente Él ha equipado, endosado, preparado, entrenado. Y es así como la capacidad de estos hombres, mediante el poder de Dios, hermanos, eso hay que subrayarlo, porque sin eso, sin la unción, sin la gracia, sin el poder de Dios, no podemos hacer nada, hermanos. De ahí que usted puede hacer una observación, hermanos. Cuando muchas personas están escuchando el Evangelio, si no es el Espíritu de Dios obrando en esos corazones, no pueden entender el Evangelio, no pueden ser buenos receptores de la buena nueva de salvación, no pueden tener esa comprensión acerca del Evangelio. Y es donde el etíope eunuco se encontraba anterior a estos versículos relatados aquí, que están describiendo cómo es que se lleva a cabo el escenario de la salvación a este hombre de África, un hombre gentil que estaba viajando para Jerusalén, 1500 kilómetros. Pero eso no es de extrañarse, pues la misma distancia, y si no un poquito más, la reina de Saba, también anteriormente en el tiempo antiguo testamentario, recorrió tanta distancia, hermanos, porque había escuchado decir que había un hombre llamado Salomón, rey de Israel, que tenía tanto conocimiento, tanta sabiduría, y ella quería ir personalmente, conocerlo y verlo. Y en esencia lo logró, y le dijo a Salomón: tú eres mucho más sabio de lo que yo había escuchado decir de ti. Y este hombre estaba interesado, este etíope eunuco, funcionario de Candace, de una reina, era un título así como el título que se le pone a Faraón, a César. Prácticamente este etíope era el ministro de economía de esta reina. Ella manejaba el tesoro, todos los fondos de ella. Tenía un alto rango, era un buen funcionario al servicio de ella, de esta reina. Y es aquí, hermanos, donde se ve a cabo la dirección del Espíritu Santo obrando en Felipe. En el versículo 26, nosotros podemos ver, hermanos, como el que dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Dios usó a un mensajero. Aquí aparece en escena alguien más, que es un ángel, ¿verdad? Que en esencia literalmente es un mensajero. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios ya estaba enviando a su mensajero para que verdaderamente fuera dirigido en otra dirección. Ahora, nótese algo, hermano. Los grandes avivamientos que han ocurrido en toda la historia redentora no han sido producidos, ninguno de ellos, por metodologías humanas, por estrategias, hermanos, por pensamientos filosóficos, por las ideologías que son el conjunto de ideas que cada uno forma dentro de su interior, en su mente, en su corazón. Ninguno de los grandes avivamientos en toda la historia de la redención se ha llevado a cabo por medio de todas estas cosas. Solamente se ha podido producir, se han podido dar los resultados por el poder del Espíritu Santo, llevado en acción a través de los corazones de los oyentes
y también a través de los corazones de los expositores de la palabra de Dios. Porque Dios usa de manera extraordinaria a aquellos hombres que buscan continuamente su rostro de día y de noche. La descripción que se da acerca de Felipe en el capítulo 6, ustedes podrán recordar, hermanos, de que verdaderamente Felipe era uno de los 7 a quienes se había encargado, ¿verdad?, el trabajo de servir a las mesas, uno de los diáconos. Y la descripción acerca de él es que era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. De modo que él entendía que verdaderamente lo único que podía hacer un gran avivamiento en las sociedades era la palabra de Dios por medio del Espíritu de Dios. Hoy en día nosotros vemos mega iglesias, muchos eventos en muchos lugares, hermanos, donde se llenan, pero eso no puede hacer la carne. La transformación de la vida de cada persona allí presente solo es obra del Espíritu Santo. Por eso es que ustedes pueden ver multitudes en concierto, miles de personas reunidas, pero si esas personas verdaderamente no han sido previamente movido su corazón por el poder del Espíritu de Dios para entender la palabra, para vivir la palabra y para que puedan ser transformados, ninguno de ellos va a ser transformado, aunque se encuentren en lugares donde hay abundancia de personas. Ustedes pueden ver el avivamiento en Samaria, ahora ustedes pueden ver el avivamiento aquí en esta persona, en el etíope eunuco que iba con sus soldados, con personas, con su caravana, para que nosotros lo podamos entender, hermanos, aquí. Él iba rodeado de todos ellos, era un funcionario, un principal, alguien que estaba a servicio de una reina, iba con muchos hombres. Eso se sobreentiende, hermanos, de lo que la palabra de Dios nos dice aquí. De modo que ustedes pueden ver, Felipe para la evangelización de este etíope, eunuco, así como para los de Samaria, los samaritanos, en ningún momento usó de gritos, en ningún momento usó del emocionalismo, en ningún momento de metodologías, de estrategias, en ningún momento usó de superficialidades para la atracción, tanto de los samaritanos como del etíope. ¿Por qué razón? Porque él no era un hombre superficial. Hombres superficiales presentan un evangelio superficial. Hombres llenos del Espíritu de Dios presentan un verdadero evangelio correspondiente al corazón de Dios. Y es ahí donde usted puede ver cómo es que el Espíritu Santo está usando a este hombre para que pueda llevar las buenas nuevas de salvación. Y es ahí también donde el pueblo de Dios, ahora con la morada del Espíritu de Dios, tiene un discernimiento espiritual para saber qué es lo que él debe de estar escuchando, hermanos. La sana doctrina, la palabra de Dios. Felipe obedece en el versículo 27, lo cual implica que hay una gran sumisión. ¿Cuántos de nosotros hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros le hemos permitido a Jesucristo que se enseñoree de mi vida? ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo que el versículo de la palabra de Dios dice? Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hermanos, esas son preguntas aplicativas para cada uno de nosotros que nos hacen reflexionar sobriamente acerca de cuándo nosotros estamos obedeciendo a nuestro Padre Celestial, así como dice la palabra de Dios en el versículo 27, de que Felipe obedeció. Escuchen, después de que el ángel le dijo de que se levantara y fuera hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, versículo 27 se ve la obediencia. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Ahí está la obediencia. Porque obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. Y sucedió que un etíope, ahí entra en el escenario otro personaje, después de ver, ¿verdad?, a Felipe, al ángel, ahora estamos viendo aquí al etíope, eunuco, lo cual describía al principio de este mensaje, era un funcionario de Candace, reina de los etíopes, eran africanos, hermano, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Prácticamente un ministro de economía, como lo dije anteriormente, para que tratemos de entender un poco más el puesto que tenía este hombre. Un eunuco, un hombre, ¿verdad?, varón castrado.
y había venido a Jerusalén para adorar. Hermanos, en Jerusalén, en el templo, solamente los judíos estaban adorando. Pero cuando la palabra de Dios me dice que este hombre, este etíope, eunuco, fue hasta Jerusalén para adorar, Dios ya había movido su corazón para que este hombre fuera dirigido también a esa dirección. De modo que el etíope en este momento no sabía en ningún momento acerca de la soberanía de Dios llevada en acción que se iba a encontrar con Felipe el evangelista. Pero Dios ya había orquestado providencialmente ese encuentro maravilloso de Felipe el evangelista con el etíope eunuco. Miren cómo es que Dios va haciendo que estas personas se conozcan. A Felipe le habla un ángel que dice que se mueva a esa dirección. Probablemente este etíope fue conducido por Dios para Jerusalén, porque dice la palabra que iba a adorar, hermanos. Oiga, a Jerusalén para adorar. De modo que cuando nosotros vemos estas palabras aquí, hermanos, desplegadas con la sabiduría de Dios, que Dios muestra en esencia, Dios lleva a cabo todo lo que Él promete. ¿Por qué razón? Porque si la palabra de Dios en Hechos 1:8 me dice que Jesucristo dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ya pasó Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí se va dando cumplimiento a eso, con los gentiles. Felipe evangelizando, hermanos, a este hombre de África, a un gentil, quien probablemente después de su conversión también llegó a predicar las buenas nuevas de salvación, hermanos, en África. Es maravilloso cómo Dios obra. A mí siempre me llama la atención y siempre me sorprende el poder de Dios, hermanos. Cómo es que Dios lleva a cabo todo. Cuando nosotros entendemos su revelación, la leemos, hermanos, la escudriñamos, el Espíritu Santo iluminándonos para que podamos entender la palabra, nosotros verdaderamente vemos que Dios es un Dios de misericordia, un Dios perdonador, un Dios que se compadece de cada uno de nosotros, que ve la condición desdichada en la que nosotros nos encontrábamos. ¿Por qué razón? Nótese algo. Este hombre, para tener, verdad, en su poder, que él era funcionario de la reina de Candace, como dice la palabra de Dios, este hombre era probablemente un hombre adinerado, hermanos. Pero Dios sabe de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo, pero pierde su. De modo que Dios quería darle a este hombre una salvación, que tuviera un alma regenerada. Y es lo importante, hermanos, que se ve aquí. Y es como es que la palabra de Dios va escribiendo. Ahora, probablemente adquirió un gran precio, a gran precio, uno de los rollos vendidos que contenían las Sagradas Escrituras en Jerusalén, este hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el versículo 28? Que él volvía sentado ¿en qué? En su carro, y leyendo al profeta Isaías. Exacto. Él adquirió probablemente ese rollo en Jerusalén a un gran precio, hermano, siendo gentil. A los eunucos no se les permitía entrar en el templo, según Deuteronomio 23:1. No se les permitía, hermanos, a los eunucos. Probablemente llegó a una sinagoga, probablemente llegó a cierto lugar donde pudo adquirir a gran precio este rollo, porque eran en rollos, hermanos, que se presentaban las Sagradas Escrituras. Y él adquiriendo esto, dice la palabra de Dios, que él volvía en su carro, ya yéndose para su ciudad natal y leyendo al profeta Isaías. Ahora bien, nosotros podemos entender una cosa aquí. Este hombre estaba interesado en conocer de Dios a través de las Sagradas Escrituras, lo que lo podía llevar al conocimiento de Dios. Jesucristo le dijo, ¿verdad?, en un momento dado a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas están la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice en esencia Jesucristo. Entonces el etíope ya tenía un interés de conocer a Jesucristo, de tener un encuentro con Jesucristo.
Lo maravilloso y lo extraordinario es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, le concede a el eunuco el poder entender la palabra de Dios cuando Felipe se la comienza a explicar. Y es lo que vamos a ver más adelante. El Espíritu Santo dirigiendo a Felipe, Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. De modo que en un carruaje que iba a él, hermanos, se le da también el mandato a Felipe que se acercara y se juntase a ese carro, porque ahí iba el eunuco. Ahora, yo quiero detenerme un momento ahí y hacer una observación. Muchas personas dicen de que no necesitamos de que aprendamos de hombres, pero eso es una contradicción a lo que la palabra de Dios me enseña. Yo sé de que nosotros aprendemos por medio del poder del Espíritu Santo, porque Él es el que abre el entendimiento de nuestra mente y de nuestro corazón para comprender las Escrituras. Aunque muchos hombres la traten de explicar, si el Espíritu de Dios no hace su obra en nuestro corazón, no la vamos a entender nunca. Pero si Él hace su obra en nuestro corazón, la vamos a entender. Porque un hombre podría entender, ¿verdad?, la sintaxis, la gramática, el orden de cómo van, ¿verdad?, las letras de la palabra de Dios, podría entender todo eso. Mas sin embargo lo espiritual no, porque la misma palabra de Dios me lo dice, que el hombre espiritual entiende todo lo espiritual, pero que el carnal no lo puede entender las cosas espirituales, porque han de discernirse espiritualmente. De modo que la observación es que muchos tergiversan las Escrituras, la palabra de Dios, diciendo que no aprenden de hombres, y se basan en versículos como 1 de Juan 2:27, donde dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y eso está escrito ahí: así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y muchos dicen la unción en el Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Más, y también usan este otro versículo de Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, el problema es decir que no se aprenden de los hombres está en esto, que se olvidan que el mismo Espíritu Santo usa a hombres, como es el caso de Felipe. Van entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Dios así lo quiso, así fue el diseño que Dios previamente estableció, llevado a cabo, hermano. Porque a Dios nada le costaba llevar un ángel, que no fuera una persona, ¿verdad?, un humano, para que evangelizara a Felipe. Pero Dios no lo hizo así. Dios ha decidido usar a hombres, a personas comunes y corrientes como nosotros, para que llevemos la evangelización, para que le hablemos de Cristo a las demás personas. De modo que no puede haber una contradicción con la que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, porque nosotros podemos ver cómo es que Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, dice que Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos nosotros vamos siendo edificados, hermano, por medio de la enseñanza que estamos escuchando, a través del poder del Espíritu de Dios que está aplicando esta palabra viva y eficaz en sus corazones, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es lo que el etíope no tenía, el conocimiento de Jesucristo, porque él le pregunta más adelante a Felipe: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe comienza a decirle que de Jesucristo. Comenzó a hablarle, a anunciarle el Evangelio desde esa parte de la Escritura que se refería a Jesucristo.
¿Se dan cuenta? No podemos excluir y decir que no necesitamos maestros o personas de que estén enseñándonos a nosotros. Si Dios ha usado a todos estos y los ha constituido, como dice la palabra de Dios, como lo acabamos de leer, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, versículo 13. Y parecería un poco antagónico, contradictorio, decirle que no se necesitan a personas, a hombres, para que nos enseñen la palabra de Dios. La pregunta que yo podría hacerme es, entonces, ¿por qué invitar a evangelistas a las campañas o a las iglesias? ¿Se dan cuenta? Se invitan, son hombres, son personas. Porque nadie dice, no, miren, de verdad que ahora en las iglesias, que mejor ya no exista ningún pastor, ningún maestro, ningún predicador, ningún evangelista. Todos siéntense y aprendamos por nosotros mismos. ¿Verdad que no es así? Porque Dios no lo ha instituido así. Que cada uno puede aprender en su hogar o en su casa leyendo, lo hace por el Espíritu Santo, sí, claro que sí. Pero lo que yo estoy defendiendo es que no podemos excluir a los maestros, a los pastores, a los predicadores, a los evangelistas. Ese es el punto, nada más de defensa que se está haciendo, ¿verdad? Dice, una pregunta de suma importancia le hace el etíope a Felipe. Una pregunta de suma importancia, o mejor dicho, Felipe al etíope. En el versículo 30, ¿cuál es la pregunta que le hace Felipe a él? ¿Quién puede leer el versículo 30 de Hechos 8? Acudiendo Felipe, le oyó que leía. Felipe oyó que leía el profeta y le dijo, ¿y cómo podré? Yo juro no me... El versículo 30, el versículo 30. Acudiendo, dice. Sí, Felipe Oyó que leía el profeta Isaías. amén. Y dijo, pero entiende Pero ¿entiendes lo que lees? Felipe le hizo esa pregunta a él, que si entendía lo que estaba leyendo. Y el versículo 31 que dice, el etíope respondió, él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo voy a entender yo esta palabra si tú, Felipe, si alguien que conoce de esta palabra no me enseña a mí? El Espíritu Santo usando a ese hombre Felipe para que él le enseñara. ¿Se dan cuenta, verdad? Pastor, no nos podemos valer del versículo, ¿verdad? Que ya vosotros tenéis la unción, y también del otro versículo que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, diciendo de que no más necesitan maestros o de pastores o de evangelistas, cuando el mismo Espíritu Santo usa al evangelista, en este caso a Felipe, para enseñarle al eunuco, hermanos, para decirle el significado. El peligro que hay es que hay maestros que pretenden ser iluminados, Ajá, pero no exacto. por el espíritu, sino por las filosofías que apoyaban el gnosticismo, una doctrina mística que se desviaba del sentido correcto de la escritura. Los hombres de Dios tienen que ser iluminados por el Espíritu, tiene supremacía, Amén. porque Él directamente puede iluminar la mente, Así es. pero también usa el medio humano, Amén. que son guiados por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Buena explicación del pastor. ¿Cómo podré, pregunta el etíope, si alguno no me enseñare? ¿Y qué hizo el etíope? Le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Entiendes lo que lees? No. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Por favor, ven, sube, siéntate a mi lado. Estaba permitiendo el etíope en su corazón el poder ser un buen receptor de la palabra de Dios. Ninguna persona, hermanos, puede entender la palabra de Dios a menos que sea Dios mismo abriendo el entendimiento. Un ejemplo claro está en Hechos capítulo 16, versículo 14, de Lidia, vendedora de púrpura, también una mujer adinerada que se sobreentiende que tenía una casa grande, que le dijo a los apóstoles que pasaran y
que ella les iba a dar alojamiento. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ropa fina y cara, solo una persona adinerada podría tener esta clase de venta, de la ciudad de Tiatira. Ella era de Europa, hermanos. Fue la primera mujer europea en convertirse al cristianismo, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor, oiga, abrió el corazón de ella. ¿Se da cuenta? Al orar del Espíritu de Dios, abrir el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, para poder entender las palabras de ¿quién? Del apóstol Pablo, un hombre usado por Dios para explicar, para interpretar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Claramente Dios usando a Pablo, hermanos, a los apóstoles para la exposición de su palabra a través de su poder. Versículos 32 y 33 de Hechos 8 dice que el pasaje de la escritura que leía el etíope eunuco era este. ¿Cuál era? Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que castigan, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Versículo 33. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba haciendo referencia a Isaías capítulo 53, versículos del 7 al 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, hablando de Cristo Jesús. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Óigase bien, hermanos. En el versículo 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, ahí está una pregunta muy interesante: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo? Isaías está hablando acerca de sí mismo, le preguntó el etíope eunuco a Felipe, o de algún otro. ¿Y qué fue lo que hizo Felipe? Es lo que cada uno de todos los expositores, maestros, predicadores, evangelistas de la palabra de Dios tenemos que hacer. Felipe habló del evangelio, se centró en Cristo Jesús, porque Felipe sabía y entendía que Cristo es el centro de toda la Biblia. Cristo es el centro de toda la Biblia. Felipe no se enfocó, aunque estaba muy conocedor del judaísmo y del tiempo antiguo testamentario, no se enfocó en los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y Israel. No se enfocó en Israel. No se enfocó en las costumbres que practicaba ese pueblo. No se enfocó ni siquiera en los apóstoles, ni en ángeles. No se enfocó en los hombres usados por Dios, como lo fue Isaías, quien escribió acerca de Jesucristo 700 a 750 años antes. Felipe se enfocó solamente en ¿quién? En Cristo Jesús. Esa es la centralidad de todo creyente. Eso es en lo que nosotros nos enfocamos. Las dos ordenanzas principales, fundamentales del cristianismo, dejadas por Cristo Jesús a cada uno de nosotros, es la Santa Cena y el bautismo. Las costumbres o celebraciones que se hacían antes, eso quedó atrás. Ahora Cristo Jesús no participamos de esas cosas. Felipe no habló nada que no fuera la palabra de Dios. Y hoy en día, para los expositores contemporáneos, para los de nuestro tiempo, el mensaje es el mismo.
predicar solo la palabra de Dios, predicar, mostrar a Cristo, que la gente conozca de Cristo, el carácter de Cristo, quién es Cristo, lo que hizo Cristo, cómo vivió Cristo, cómo murió, la resurrección, la ascensión de Cristo. Para el tiempo de hoy, nosotros tenemos que hacer algo, no enfocarnos en la psicología, en la sociología, en la antropología, en la astrología, ni en cosas que no se enfocan en la palabra que da vida, en la palabra que santifica. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Juan 17, tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No se enfocó en filosofías, en cuentos, en anécdotas, en sueños, en visiones. No, él habló de Cristo, usando la palabra de Dios, usando solamente el canon, que es la Biblia, el conjunto de libros divinamente inspirados. ¿Por qué razón? Versículo 36. Y yendo por el camino, entonces Felipe, abriendo su boca, versículo 35, y comenzando desde esta escritura, desde Isaías, donde venía leyendo el etíope eunuco, le anunció ¿qué cosa? ¿Qué le anunció Felipe? Versículo 35, ¿qué fue lo que le anunció? Le anunció, ¿verdad?, el Evangelio de Jesús. Hermanos, todos los versículos, ¿me creen ustedes? Toda la Biblia habla y apunta a Cristo Jesús. Cuando usted lee Génesis, Éxodo, Levítico, Número y sucesivamente así, desde el principio, encuentre a Cristo en cada uno de todos esos versículos. Me hablan de Jesucristo, me hablan de Él, y es lo que presentó Felipe al eunuco. Versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, ¿qué dijo? Aquí hay agua. ¿Y por qué dijo eso? Deducimos de que él dijo eso porque Felipe le enseñó a el eunuco de que el que cree en Jesucristo de todo su corazón tiene que ser bautizado y que tiene que ser sumergido por las aguas. Y por eso la reacción de Felipe. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Hermanos, una pregunta. Era un lugar desértico. ¿Quién puso esa agua ahí? ¿Quién hizo que hubiese esa agua ahí? Dios, para que fuese bautizado Felipe. De modo que se dan cuenta, hermanos, esta es una gran enseñanza para todos nosotros. Dios es el que provee conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, para cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Miren, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Hermanos, piensen, si Felipe no le hubiese dicho al eunuco de que hay que bautizarse, Felipe en ningún momento hubiese visto el agua. Qué bonita el agua, cómo se ve la luz del sol ahí, cómo se ve el reflejo de los árboles, de la grama, del monte. Probablemente solamente eso lo hubiese guardado en su mente. Pero como ya Felipe le había dicho de que cree en Jesucristo, tiene que bautizarse, él reaccionó así y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Y cuál es la pregunta que hizo el eunuco? En el versículo 36, ¿qué le preguntó? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahora, una pregunta que ustedes me la van a responder. Esta es una pregunta que ustedes me la van a responder con la ayuda del Señor. Prestemos atención. Una hermana o un hermano cree en Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Él ya ha sido transformado, Él ha sido regenerado, Él ha sido cambiado, ¿verdad? En muchos casos, yo conozco muchas personas, de que ella quisiera casarse con él, pero él no quiere, pero ella es cristiana, ella es creyente. Yo quiero que usted vaya entendiendo mis palabras, lo que le voy diciendo para la pregunta que le voy a hacer.
ella es creyente, ella quisiera casarse con él no quiere casarse con ella. Ella ha nacido de nuevo, pero ella está, ¿verdad?, viviendo en fornicación. La pregunta que le hacemos a los pastores, a los ministros y también a cada uno de ustedes es: ¿qué impide que esa persona que ha creído en Jesucristo de todo su corazón sea bautizada? Si ha creído, porque el único requisito para ser bautizado según la palabra de Dios es creer en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, ¿verdad? Porque son casos delicados donde ella es creyente, nacida de nuevo, se quiere bautizar, ella se quiere casar, pero él no quiere. La pregunta ¿es correcto o no es correcto? ¿Es bueno o no es bueno que el pastor de una iglesia bautice a esa mujer? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Si pudiera hacer, pues sí. El problema es que esta persona, bautizada, acompañada, se corrompe la disciplina de la iglesia, porque de aquí para allá, todas las mujeres acompañadas van a tener un privilegio, porque ya tenía la experiencia ya se corrompe. Hay una corrupción. La doctrina es correcta, que la persona que cree tiene que estar, procurar estar dentro del principio matrimonial, porque si no está en adulterio o en fornicación. Si permitimos eso, un montón de mujeres acompañadas van a estar ahí viviendo. Entonces no sería. Entonces, a mi criterio, creo que no. ¿Cree que no? No. Vaya, el pastor dice que no. Y si aunque todas esas personas, esas mujeres acompañadas, pastor, como dice, hayan creído de todo su corazón en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, aunque hayan hecho eso, por el simple, y aunque ellas quisieran bautizarse y quisieran casarse por el simple hecho de que están, ¿verdad?, no están casados, se les prohíbe, entonces ya se les pone un impedimento. Entonces ese es un impedimento. Si ha creído en Cristo Jesús, tiene que despojarse de todo peso y del pecado. Ahora sí, ahora ya vamos viendo eso de otra forma, ¿verdad? Ahora vamos viendo de que si ha creído verdaderamente en Cristo Jesús, tiene que renunciar a la vida pecaminosa que está llevando para ordenarse dentro del matrimonio. Para ordenarse, posiblemente hay una separación, porque están unidos, ¿verdad? Se separan y ahí sí se puede entonces bautizar. ¿Qué más opiniones, hermanos? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Comentarios? Porque dice que ni nada del mundo entrará al reino de los cielos. Y si está en pecado, entonces como que no ha creído en el Señor. Así es. ¿Más comentarios? Hermana Marlene. Puede reconciliar, puede ella, tiene el esposo, con quien está, el compañero de vida, en verdad la ama, puede casarse para que ella pueda estar ordenada a su vida. Porque la respuesta que Felipe le da, hermanos, sí, en el versículo 37, sí, el versículo 37, Felipe dijo, después de que le preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué me puede impedir? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si Era crees, soltero. era un eunuco, no tenía. Sí. Si crees de todo corazón, bien puedes. Es el requisito para casar. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí. Un hermano levantó una obra y buscó cristianos para que le ayudaran en el ministerio de alabanza y los encontró, pero la mayoría no estaban casados, estaban acompañados. Entonces vino el pastor y le dijo, no, y el requisito es que ustedes cumplan
el reglamento bíblico del tal matrimonial. Ahora, una pregunta mucho más allá, porque son estudios bíblicos y analicemos y participemos. Una pregunta mucho más allá. Esta persona que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, óigase bien, al morir, antes de ser bautizado o bautizada, ¿va al cielo, sí o no? ¿Ya estaban con usted, hermano? Vaya. La pregunta es, si una persona que ha creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ha tenido un nuevo nacimiento, aunque esta persona no se bautice, ¿va al cielo, sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Exacto, sí. La respuesta es sí, sí va al cielo. Entonces, ¿por qué Dios no le impide entrar al cielo a esta persona? ¿Y por qué el hombre le impide bautizarse a esta persona? Porque el mismo Dios ha dejado la oportunidad. O sea, van a tratar de entender un poco. Díganme. La duda que me queda a mí es si es sencillo, con solo creer, alguien se salva, creer se supone a dar sentido, mandamiento, pero el requisito no es creer, de bautizarse. Esa es una inquietud que, o sea, queda proporcional, porque al fin y al cabo, antes se bautice, siempre va a salvar, también se va a cumplir todos los demás mandamientos, digamos, toda la ordenanza de Dios. Es número uno. Número dos, en un inicio, cuando usted hizo el planteamiento de la pregunta, habló de novios, ¿verdad? Que son novios, la fulana se quiere casar y él no quiere. Siendo novios, como yo entiendo, no hay ningún problema que se pueda bautizar. El noviazgo es precisamente para conocerse, etcétera, etcétera. Eso es lo clásico, así es el ordenamiento. Entonces, se puede, a mi vida interpretar ya siendo pareja, Están acompañados. ahí ya son otras Entonces, situaciones. sí. El bautismo representa, ¿verdad? Un testimonio público de que yo ahora pertenezco a la familia de Dios. Nos bautizamos porque es una ordenanza, un mandamiento de Dios, ¿verdad? O sea, somos salvos por fe. El bautismo es una obra. Y decir que si nos fuéramos a bautizar, en algunos de los casos, como algunas personas piensan, ¿verdad?, que por obra podemos ser salvos, estamos dejando de lado de ser salvos solamente por la fe, porque no es por obra para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, ¿verdad? Entonces, de modo que el bautismo es un testimonio público de que yo ahora pertenezco a la familia de Dios, estoy testificando públicamente y a la misma vez estoy cumpliendo un mandato de obediencia. Hermano, el texto bíblico aquel que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado, que queda salvo. ¿Cómo queda ahí? Vale, por ejemplo, en Mateo, al finalizar, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encontramos al finalizar de Mateo 28, 19-20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, el otro versículo al que hace referencia a usted, que dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. En el contexto después dice, pero el que no creyere no será salvo. Después de eso, seguidamente, después de eso dice, pero el que no creyere no será salvo. De modo que, vaya, la salvación es solamente por creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Por ejemplo, el ladrón de la cruz que estaba al lado de Jesús, habían dos. Uno creyó en Jesucristo, pero no fue bautizado, nunca se bautizó, y sin embargo, ¿verdad?, tuvo la salvación. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pregúntale al pastor si Abraham se bautizó. No estaba esa enseñanza, ¿verdad?, en ese momento, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más sin embargo, fue salvo. Entonces, sí. El bautismo es un valor agregado. El asunto está que la salvación es por la fe. Amén.
Pero como todos los creyentes verdaderos obedecen el mandamiento de Dios en Cristo Jesús, unificaron el creer con el bautismo, lo pusieron juntos, porque todos los creyentes se bautizaban. Por eso el autor bíblico usó ese término, el que creyera y fuera bautizado en el Padre, porque la iglesia, los creyentes que estaban ya aptos para recibir las clases prebautismales y se bautizaban, unificó el autor bíblico esa palabra, pero puso primero el creer. Sí, amén. Creer. ¿Qué dice Marcos, capítulo 16, el Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos, si alguien lo puede buscar? Marcos, capítulo 16, versículo 16. No se les olvide. Marcos 16, 16, ¿qué dice? Exacto, oiga cómo dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto y coma. Mas el que no creyere será condenado. O sea, le estamos leyendo el texto en su contexto, estamos leyendo el versículo completo. Porque si dijese, el que creyere y fuera bautizado será salvo, más el que no creyere y no se bautizara, no dice así, ¿verdad? No dice no se bautizara, sino solamente dice, más el que no creyere será condenado. Entonces se da cuenta, es por la fe solamente que somos salvos. Y como somos salvos, damos frutos, nos bautizamos, obedecemos, tratamos de vivir una vida correspondiente al llamado que Dios nos ha hecho. De modo que, hermanos, cuando la palabra de Dios, ya vamos terminando, dice, creo que Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe bautizó al eunuco, lo sumergió en agua, hermanos, porque así es el verdadero bautismo. Ahora, nótese algo. Felipe bautizó al eunuco hasta que verdaderamente vio, bajo la guía del Espíritu de Dios, de que el eunuco ya era una persona que podía comprender las Escrituras, porque las había entendido, porque el Espíritu Santo lo iluminó para que entendiera lo que Felipe le dijo. El eunuco ya era un discípulo de Jesucristo, ya conocía de Jesucristo, ya tenía entendimiento, tenía razonamiento y por lo tanto, por ende, podía bautizarse. De modo que nosotros enseñamos, ¿verdad?, que el bautismo lo hacemos, se hace a las personas que ya tienen un razonamiento bíblico. Oigan, una madurez espiritual, a lo que ya saben qué es el Evangelio, qué implica el Evangelio, quién es Jesucristo, así como el eunuco ya había entendido acerca del Evangelio y de quién era Jesucristo. Por eso es que no bautizamos nosotros infantes, hermanos, niñitos, ¿verdad?, que no entienden nada del Evangelio, no conocen nada del Evangelio de Jesucristo. O si le dicen, ¿verdad?, al pastor, vamos a bautizar ahorita a un niñito, una niñita, uno de unos 2 años, 1 año, lo hace el pastor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Viene a ser discípulo. Exacto. El discípulo es formar un seguidor de Cristo. Un niño no tiene la capacidad cognitiva de seguir a Jesús. Así es. Ni tiene voluntad para decir quiero o no quiero. Ahí está. Un discípulo, alguien que ha sido aprendido, ¿verdad?, que ha sido enseñado en la palabra de Dios. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es como que yo estoy aquí, el Espíritu Santo me tomara y me llevara para otro lugar, a Guatemala o para México. El Espíritu Santo hizo eso con Felipe. Y el eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino. ¿Cómo siguió el eunuco después de haberse bautizado, después de haber primeramente creído en Jesucristo? ¿Cómo siguió? Gozoso, contento, feliz. ¿Y cómo estamos nosotros en la vida cristiana? Gozosos, felices, llenos del Espíritu Santo, llenos de Cristo, llenos de su palabra, llenos de su amor, de su poder, de su unción, de su misericordia, de su gracia. Gozosos, hermanos, cada uno de nosotros siguió gozoso su camino. El camino del Evangelio de Cristo Jesús es de gozo, hermanos, a pesar de las adversidades que llegan. Pero Felipe se encontró ¿en qué? En Azoto. Miren, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Se pueden ver un cristiano gozoso, un cristiano en Azoto, pero todo depende de la relación que tengamos para con Dios. Y ya finalizamos este capítulo, si Dios lo permite. El otro capítulo
9 lo vamos a iniciar el otro domingo, donde aparece en escena otra vez Saulo, que es Pablo, el apóstol Pablo, la conversión de Saulo. Hermanos, cómo es que ese hombre perseguía a la iglesia y cómo es que se convierte ahora al cristianismo. Eso trata el otro capítulo que viene, el capítulo 9, con la ayuda de Dios lo vamos a lograr exponer, entender, hermanos. De modo que es importante que nosotros aprendamos que la evangelización bajo la dirección del Espíritu Santo, hermanos, lleva su poder, lleva su gracia, lleva su amor, alcanza a los perdidos, alcanza a las personas adineradas, pobres, a todas las razas, lenguas, tribus, pueblos, naciones, hermanos. Así como obra Dios y ha obrado en nosotros. Y ahora nosotros tenemos que hablar de Cristo, hablar de su amor, hablar de su gracia, proclamar, ser heraldos, pronunciar solamente el Evangelio, que es lo único que cambia y transforma vidas a la imagen de Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios creador de los cielos y de la tierra, te damos las gracias por permitirnos estudiar una vez más tu palabra. Gracias, oh Señor, porque nos permites inquirir diligentemente, aprender más de tus sagradas escrituras inerrantes e infalibles. Bendice a toda la comunidad de creyentes aquí reunidos, oh Señor. Bendice a todos estos niños que han venido también a escuchar tu palabra, donde se está sembrando la buena semilla de las buenas nuevas, que es el Evangelio de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice, oh Señor, a cada uno de nosotros, que nosotros podamos testificar con nuestras obras de que somos tus hijos, de que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, y que cada uno de nosotros tiene el poder dado por ti, mediante tu Espíritu Santo, mediante tu Hijo amado Jesucristo y las Escrituras, para poder vivir una vida correspondiente al llamado digno que tú nos has hecho. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga a los hermanos.